José Antonio Caz sería uno de los alumnos que yo le habría mandado inspectoría cuando llegaba al colegio. Ya estaría suspendido, con asistencia los días sábados, cosa que debería haber pasado con muchos alumnos del Instituto Nacional en su momento. Oye, y como no sé, porque vengo subiendo las escaleras corriendo. ¿Tienes por escalera? No subí por la ascensor, pero es para justificar para darle dramatismo a la situación. Efectivamente he vivido atrasado. Yo creo que a todo el mundo nos ha cambiado la vida en estas semanas para mal. A nosotros quizás en los atrasos, pero para mucha gente ha sido un sufrimiento impresionante lo que ha ocurrido en estas 2 semanas y media, y echamos de menos liderazgo, echamos de menos autoridad, orden público, y venía escuchándolo en la radio. Cuando tú decías cambio constitucional. Y para mí la pregunta es, ¿cambio constitucional para quiénes? ¿Para los vándalos? ¿Para los anarcos? ¿Para el Partido Comunista que llama una huelga general? ¿Ese es el cambio constitucional que necesitamos? Yo creo que aquí el gobierno tiene que ejercer liderazgo. La gente está pidiendo orden público. Y una vez que se restablezca el orden público, el día que la Plaza Italia sea el centro del vandalismo en nuestro país, podemos sentarnos a conversar. Que deje de serlo. Que deje de ser un centro de vandalismo. Mensaje, José Antonio. Podemos recién sentarnos con alguna parte de la oposición a este gobierno a conversar de cambios institucionales. Porque si nosotros vemos hoy día el Partido Comunista que llama una huelga general, quiere producir una desestabilización completa del país, esto es sedición. Cuando vemos al senador Navarro diciéndole a los militares que si salen a la calle, él se va a encargar de perseguirlos, ese señor debería estar destituido. Lo deberían haber destituido después de que volvió de Venezuela, donde dijo que Chile todavía tenía causas pendientes con Bolivia. Por lo tanto, aquí algunos dicen a la Constitución le falta legitimidad. Hemos tenido ¿cuántos cambios de la Constitución? Muchos cambios. Se dice, por otro lado, que todo el mundo quiere cambio de la Constitución. ¿Y cuál es el referente? Perdónenme que les diga, la encuesta CADEM. ¿Qué legitimidad tiene la encuesta CADEM? No le ha acertado a ninguna elección presidencial. El gobierno le ha pagado 1.500 millones de pesos, fue utilizada como una herramienta política, y perdónenme que les diga, pero el señor Isaacson aquí ha usado la herramienta para denostar personas, y por último decimos, bueno, hay algunos que hablan de asamblea constituyente. Díganme un país, donde la Asamblea Constituyente haya terminado en un buen proceso constitucional para los países. Veamos Bolivia, se hizo una Asamblea Constituyente. ¿Y qué pasó? Evo Morales se sentó arriba de la Asamblea Constituyente como si fuera su trono presidencial y feudal. Veamos Ecuador, veamos Venezuela. Todos los países que lo han realizado, y no estoy aquí apuntando a lo que decía el pseudo periodista Matamala el día domingo en la columna de La Tercera que tú también tuiteaste, porque claro, él dice, no, veamos Noruega, veamos Irlanda. Perdón, ¿en qué mundo vive él? Él vive en Sudamérica, y los ejemplos en Sudamérica que han ocurrido... Te leo algunos ejemplos, que no son todos Sudamérica, pero de los últimos, procesos constituyentes. Mire, estos son los países con que Matamala quiere hacernos comulgar o meternos en esa liga: Bolivia, Ecuador, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Perú, Venezuela, y fuera de América Latina, Somalia, Túnez, Uganda, Camboya, Irán. Yo les daría un free pass, un pasaporte para que vayan a vivir de las mieles de esas asambleas constituyentes. Perdón, él tuvo una visita a Venezuela. ¿Cómo le fue? Oye, pero fue el único que vio abundancia en los supermercados. Por eso, ¿cómo le fue? O sea, ¿a quién lo atendió? Porque él vio algo que los venezolanos no viven. No ven, y los 500.000 venezolanos que están en Chile no ven. Entonces, yo, para cerrar el tema, creo que necesitamos un gobierno que ejerza autoridad. La gente está cansada. Yo estoy cansado de escribirle a distintos ministros, de mandarle WhatsApp al presidente, porque ojalá contestara algunas de las cosas que podría decirle alguien que tuvo la lealtad de apoyarlo entre la primera y la segunda vuelta. Pero nos llegan recados de repente diciendo, oye, ¿por qué no se viene a tomar un cafecito en privado? Nada en privado. Aquí han recibido al Partido Comunista, han recibido al Frente Amplio, y no han tenido la mirada país de decir, aquí hay un sector que también tiene una opinión. Y ese 14%, ¿qué refleja? Que el porcentaje que lo abandonó, el 40%, se cansó de falta de liderazgo. Estuvieron entretenidos durante 2 años viendo la agenda de los derechos sexuales y reproductivos, viendo la agenda de la élite. ¿Dónde estaban las urgencias sociales que nosotros planteamos en la campaña? No las tomaron en cuenta nunca. Nosotros hablamos de todas las urgencias sociales. Y hoy día también me cansé. Me cansé de tener un gobierno sin liderazgo. Me cansé de ver cómo atentan contra los carabineros, y lo único que vemos es al ministro del Interior a darle su condolencia a las carabineras quemadas.
Oye, eso no basta. Yo quiero ver al ministro del Interior hoy día en la Plaza Italia, al presidente liderando las fuerzas. Veo a un general director de Carabineros que no está junto a sus hombres. Él dice, están 16 horas en la calle. ¿Y con quién los alimentan? ¿Se han preguntado cómo está el rancho de los Carabineros? ¿Se han preguntado cuál es el sacrificio, el temor? Ayer pasé por la Plaza Italia y dije, yo no sé si podría ser carabinero. Pónganse en el lugar de un carabinero. Lo que ve cuando ve vándalos, cuando les arrojan bolitas con ondas, cuando les arrojan molotov, cuando les lanzan casi flechas como que fuera la prehistoria, cuando se escudan con elementos como planchas de zinc. La gente ve eso que el presidente no lo ve. Cuando agreden a las motoristas de Carabineros porque están parando el tránsito para que puedan circular las marchas pacíficas. Si esto es inaceptable. Entonces, presidente, al menos de esta tribuna, yo le digo, póngase los pantalones. Tenemos que ir a la pausa, Pato. Vamos a conversar y refutar todo lo que quieran respecto a lo que ha dicho José Antonio Kast. Fuertes declaraciones. Vamos a... Con Gonzalo de la Carrera. Estamos de vuelta en Directo al Grano, conversando con José Antonio Kast, con Alejandro Alarcón, economista de la Universidad de Chile y ex gerente general de la Asociación de Bancos, con Patricio Ortegoitía, gerente general de Novis y miembro de... ¿Cómo se llama el movimiento tuyo? Convergencia Liberal. Convergencia Liberal. Oye, vamos a hablar sobre el efecto que tiene en la economía, pero a mí lo que me preocupa de sobremanera es explicarle a la ciudadanía que efectivamente... si se hace un cambio constitucional, ese cambio constitucional tiene que hacerse dentro de la sede del Congreso, y yo le recomendaría al gobierno liderarlo si lo va a hacer y no ser empujado a hacerlo si lo va a hacer. Y lo otro que le recomendaría es que, como ya estuvo 1 año y medio negociando con gente que no tiene poder de negociación, Gabriel Silver y Fonchain no tenían poder para negociar por el resto de la concertación, que no lo hagan como salió ayer la segunda, Heraldo Muñoz diciendo que había tenido una llamada con el ministro Blumen para empezar a abrirse un diálogo. La oposición, si quiere un cambio en la Constitución, que se pongan primero de acuerdo ellos. Oye, pero... Espera un poquito, Pato. Que se pongan de acuerdo ellos para redondear la idea y ellos tengan una propuesta. Porque si el gobierno empieza a negociar partido por partido, lo que va a ocurrir es que le van a correr la cerca hacia la izquierda, cada partido le va a pegar una tajada. Si efectivamente el gobierno se abre a hacer un cambio constitucional, mi posición es que lo lidere, pero que lo lidere contra una propuesta concreta de toda la oposición. Porque si no, esto va a ser una tole-tole interminable y nunca le van a otorgar poderes de representación a ningún miembro de la izquierda. Hoy día no hay ningún liderazgo de izquierda que sea capaz de llegar con una propuesta concreta al gobierno. Si el gobierno se abre y dice, ok, hablamos, pero hablemos con uno. Tráigame una sola propuesta, no 25.000 que tengo que ir de comprar huevo a la otra esquina. Alejandro Alarcón, ¿cuáles son los impactos económicos? Fíjate que el ministro de Hacienda está haciendo un tremendo esfuerzo, ha anunciado varias medidas, ¿no es cierto? Por ejemplo, una de las medidas es el tema de el tema de subir el ingreso mínimo, se llama ingreso garantizado. Ingreso garantizado. De 350.000 pesos. Eso tiene implicancias. También hablaron del fondo solidario del 2%. Ya está en la reforma Bachelet completa, porque antes el fondo solidario era todo capitalización individual y ahora cada uno de los trabajadores chilenos va a tener que cederle un fondo común, un 2%. ¿Puedes contarnos un poquito tú cuál va a ser el impacto de todo eso? Bueno, aquí claramente hay un impacto en la expansión fiscal. Las expansiones fiscales no son gratis, las expansiones fiscales tienen efectos sobre el resto de la economía. Yo mismo escribí una columna ayer en el Libro sobre demandas sociales y financiamiento. Porque lo que uno siempre tiene que tener en cuenta para que un país esté ordenado y no provoque efectos sobre la gente pobre, si ese es el drama, es cómo vamos a financiar el esfuerzo fiscal. Y ahí claramente había un intento por mucho tiempo, y fundamentalmente la administración Piñera, por estabilizar el déficit fiscal. Eso ya sabemos que no se va a cumplir dado todos los compromisos que se han tomado, y por lo tanto tenemos que prepararnos para los efectos que van fundamentalmente sobre los inversionistas extranjeros. Hay un tema que casi no se trata, pero hay dos temas que son centrales en la estimación del riesgo país. Uno es la estabilidad política, que también la tenemos bastante inestable, y por lo tanto eso le va a pegar al riesgo país. Eso significa que el costo del dinero, de los dólares extranjeros, va a ser más alto y el acceso va a ser más difícil. Y dos, vamos a tener un impacto en el país en términos de el alza del dólar que vamos a tener, y por lo tanto el impacto de la inflación. La inflación es el impuesto más regresivo que existe, y por lo tanto el gobierno se tiene que preparar para tener un impacto también en... O sea, los chilenos nos vamos a endeudar más, Chile va a quedar más endeudado,
Nos va a salir más caro pagar la deuda. Exactamente. Y no pagamos, ya la pagamos con nuestro impuesto. Pato, usted decía, el impuesto al patrimonio que están pero hablando. un segundo, por favor. Sí. O sea, yo ¿Quieres retrotraerte a lo que estamos hablando? Quiero retrotraerme porque yo tengo una diferencia con ustedes. No tenemos una diferencia con respecto a la condena a la... Mira, mis tweets, yo detesto el grupo de gente violentista que está dejando las cosas en Chile. Lo que sí creo, y que lo que creo que es donde tenemos el tremendo déficit, no tengo la diferencia contigo, es que tú planteas la discusión como entre la izquierda y el gobierno. Y el gobierno al final no puede hacer más que en alguna medida seguir la tendencia de lo que está pasando en la sociedad. Lo que tenemos un déficit somos nosotros, los que tenemos una visión distinta, no solo de la violencia, sino respecto a las soluciones que están planteando. Si yo creo que mi problema con las propuestas económicas que están planteando, que están en juego hoy día, no es ni siquiera el efecto corto plazo, que todos lo conocemos, es el efecto de largo plazo que va a empobrecer en largo plazo el país. Y lo que yo creo, es que nosotros no estamos planteando esto en la discusión pública. Toda la discusión pública es una discusión basado en la legitimidad y en todos estamos de acuerdo que hay que cambiar, como si todos estuviéramos de acuerdo en que solo el acto de voluntad de querer cambiar las cosas va a producir un cambio de cosas. Y mientras eso ocurra, va a tener un 85% de apoyo, porque no hay alternativa. ¿Qué cosas van a apoyar si solo hay un discurso? Entonces yo creo que lo que nosotros necesitamos no es aumentar la cantidad de violencia, que yo creo que hay que mantener la represión contra los grupos de ultraizquierda que están dando vueltas. No es represión, es orden público. No, sí, es que se necesita represión. Eso es represión y se necesita. Si yo no le tengo miedo a las palabras. Lo que sí te quiero decir es que mientras nosotros no tengamos un discurso alternativo que muestre que las soluciones que están puestas arriba de la mesa son soluciones dañinas para aquello que buscan, al final tenemos la pelea perdida. José Antonio. A ver, cuando uno ve lo que está pasando hoy día, lo que ve es falta de liderazgo y populismo. Y cuando se elige un gobierno es para que ejerza liderazgo, primero dentro de su sector. Y lo que hemos visto en estos días es un desfile de políticos por todos los matinales, porque ya no cabe uno más en los matinales, planteando soluciones que no fueron capaces de expresarle a la ciudadanía. Entonces tenemos unos políticos populistas que hoy día se suman al clamor, entre comillas, de la calle y al vandalismo, porque tenemos la calle, el vandalismo y las encuestas. Y las encuestas al final terminan reemplazando a los políticos. Y es re fácil, hoy día, después de que la encuesta, que es el gurú, por así decirlo, que creó el gobierno, que es CADEM, dice el 85% quiere cambio de la Constitución. Los políticos, sin carácter, se suben a eso. Y por eso estamos como estamos. Porque al final el gobierno fue electo para liderar. Y eso es lo que no hemos tenido liderazgo. Se descabeza Carabineros en su momento, se descabeza el Ejército en su momento. Pero si no se necesita el gobierno. ¿Para qué necesitamos el gobierno para liderar? ¿Por qué para tener ideas alternativas necesitamos el gobierno? El presidente tiene que liderar primero a su sector y decirle a sus senadores, a sus diputados, que hay una línea de trabajo, que no hay 20 líneas, porque tú hoy día ves 4 senadores y ves 4 opiniones distintas. Entonces, el sector no ha hecho lo que tenía que hacer, no estuvo a la altura de decir el Estado es para los ciudadanos, no para nosotros. Lo que vimos ayer del tema de Alejandra Bravo es una vergüenza. Y es algo que lo más probable es que muchos sabían que estaba ocurriendo y nadie hizo nada. Lo primero que deberían hacer todos los políticos hoy día de gobierno es decir, ¿saben qué más? Todos los parientes que tenemos adentro del gobierno se van para la casa mañana. Y vamos a dar el ejemplo. Y todos los que sabemos algo de que haya ocurrido algo incorrecto que haya ocurrido dentro del Estado, lo terminamos mañana. Y sinceramos la posición. Porque hoy día nos está dando cátedra un grupo como el Frente Amplio, que no tienen que darle cátedra a nadie. Tenemos a un Boric insultando a un militar en la calle, llamando a la sedición. Tenemos un Navarro llamando a la sedición. Tenemos un Partido Comunista llamando a la sedición. Y nuestros parlamentarios pensando que en el Congreso, diciendo lo mismo que han dicho siempre, sumándose a las encuestas van a solucionar el problema. Esto no se soluciona así. Y eso es liderazgo. Y eso no ha existido. Y no ha existido ningún partido de gobierno. Y nosotros hacemos lo que podemos. Tú me decís, sí, yo pongo unos tweets. Yo también pongo tweets. Porque no soy presidente. Porque no he tenido la posibilidad de decirle, oiga, presidente, ¿por qué no ve, de nuevo te vuelvo a insistir, cómo están los carabineros en la calle? Sí, ¿cuánto más resisten los carabineros en la calle conteniendo a los vándalos y a los narcos? O sea, ¿por qué no lo reforzamos con los militares en los supermercados, en las bombas de benzina, en los lugares críticos? Yo no digo que los militares tengan que salir a controlar las manifestaciones, porque no están preparados para eso. Pero los carabineros también los mandan con las manos amarradas. O sea, en Chile no hay un TESER.
O sea, en Chile tú ves como agreden a una carabinera con una bomba Molotov, y eso era para dispararle al sujeto que lanzó la bomba Molotov. Porque tú hablas de represión, yo no hablo de represión, yo hablo de orden público. Anda a ver una cosa así en cualquier país que se respeta la fuerza pública. No existe. Ya, pero está bien. Alejandro Alarcón. Sí. Bueno, perdón, yo quería volver al tema, porque al que me dedico, yo calculo. Yo quiero ver si el sol está cerca de la luna o la luna cerca del sol, pero con milímetros, porque si no, no. Hoy día hay tanto humo y no se ve nada. No se ve nada. Está la mitad de Santiago incendiado. Se puede calcular que en octubre vamos a tener probablemente un IMASEC negativo, en noviembre probablemente también lo vamos a tener, y en diciembre no sabemos, porque lo que se ha instalado acá es una brutal incertidumbre respecto a la trayectoria económica. Pero vamos a tener, Alejandro Alarcón, por ejemplo, inversión, vamos a tener fuga de capitales con este impuesto al 1% de los más ricos. ¿Chile va a quedar mejor cobrándole o va a quedar peor cobrándole el impuesto al más rico? Sin el impuesto ya está ocurriendo fuga de capitales. Si no, el dólar... Por expectativa. Si no, el dólar no estaría donde está. Cuando hay inestabilidad política, inmediatamente la gente se asila, busca refugio en monedas duras, y por lo tanto están saliendo muchos capitales. Por eso que bajar la tasa de interés en estos momentos sería una locura, porque tú tienes que lidiar con las expectativas de evaluación que son al alza, tienes que lidiar con el riesgo país que está al alza. Por lo tanto, la única manera de retener los recursos es no tocando en estos momentos la tasa de interés. Ese es un mensaje. Y el otro es que esto va a traer desempleo. Ya se han perdido casi 40.000 puestos solo por el pequeño comercio, solo porque se incendiaron, se saquearon, y además porque la gente no tiene los trabajadores disponibles. Yo estoy instalado en varias empresas pequeñas y medianas y he visto el drama que la gente no llega a trabajar, y si llega a trabajar está medio día en la práctica y el país empieza a retroceder. O sea, las pérdidas que hemos tenido en términos de la trayectoria económica, que se estaba recuperando en el tercer trimestre, eso hay que decirlo bien claro, nosotros íbamos hacia el producto tendencial cercano al 3% y nos daba una cierta holgura para seguir avanzando, pero resulta que nos fuimos para atrás y estamos en peligro que, si esto no se arregla, derechamente entrar en una recesión. Oye, interesante, yo creo que la gente que está protestando, y hay dos mundos, y Pato, lo conversamos antes de entrar al set. Está la gente desesperada porque no vende, pero está esa misma gente apoyando, ¿no es cierto?, las protestas ciudadanas. Está el gobierno, esto es un diálogo sordo, está el gobierno haciendo tremendos esfuerzos por imponer una agenda social, y está la oposición que quería la agenda social tratando de imponerle al gobierno un cambio constitucional. Entonces es una música de locos donde efectivamente lo que ha... la responsabilidad de todo esto, para mí, la principal, hay muchas, pero la principal es la mala política, que no aprendieron nada, siguen haciendo mala política. Todos aquellos que están extorsionando al presidente Piñera con una nueva constitución están olvidándose que el presidente ya les ofreció lo que querían, la agenda social, y hoy día aparecieron diciendo que la agenda social, por ejemplo, en salud, no la van a aprobar si no se da primero el gusto a los gremios de la salud. Entonces, ¿para quién, queridos ciudadanos, para quién votamos? ¿A quién escogimos? ¿Escogimos a la gente que está privilegiando sus propios intereses, o escogimos un gobierno que está haciendo su mayor esfuerzo, abriendo la billetera fiscal del país, es dispuesto a saltarse ¿no es cierto?, la regla de superávit estructural, está dispuesto a endeudar al país, está dispuesto a recurrir a fondos soberanos, está dispuesto a hacer un tremendo esfuerzo, pero ahora que se lo están dando, la extrema izquierda del país le pidió un cambio a la Constitución? José Antonio Kast, ¿cómo saldríamos de esto? ¿Cuál es la solución para salir de esto? El Patricio algo quería decir, porque estaba muy nervioso. Lo único que yo quiero decir es que, en mi opinión, y mi principal discrepancia contigo... ¿Con José Antonio? Con José Antonio, sí, perdón. Mi punto no es que no se necesite ¿qué cosa? Reprimir la violencia. Y yo digo reprimir. Yo vuelvo a insistir que es una palabra que hoy día tiene una connotación dada por la izquierda. Pero perfecto, yo no quiero... Controlar el orden público no es reprimir, es el uso legítimo de la autoridad y de la ley. Escúchame, yo creo que las sociedades se constituyen, entre otras cosas, una de las pocas cosas que justifican inevitablemente la existencia del Estado, es crear un conjunto de reglas comunes para todos. Esas reglas, entre otras cosas, que nosotros podamos circular y convivir. Y para eso hay que reprimir la violencia. Y para mí, yo voy a seguir reivindicando la palabra reprimir. Está bien, pero en el fondo estamos de acuerdo. Ya, sí, estamos de acuerdo en eso. Para convivir tú necesitas orden. Sí. El segundo, pero es que yo creo que eso no es el punto suficiente. Lo que yo creo que es más complicado, y yo creo que es evidente de verlo, es que no hay objetos intelectuales alternativos a una visión que la está dando una izquierda muy irresponsable, una parte de la izquierda muy irresponsable. ¿Cuál? Porque la izquierda Frente Amplista, Partido Comunista... Es que es bueno ponerle nombres. Sí, perfecto. Pero quiero hacer esa distinción entre una izquierda, esa izquierda más extrema, que tiene una agenda permanente
que la tiene siempre, que es el cambio de constitución, y tratar de tener una constitución, y yo creo, eso es lo que yo creo, lo más chavista posible. Y hay otra izquierda que no sabe qué hacer, que esto lo pilló tan de sorpresa como el gobierno y todo lo demás, y no sabe a qué recursos intelectuales recurrir, y está recurriendo a lo que le están poniendo por delante, que es el cambio de la Constitución. Y en ese progreso está la misma derecha. Tú mismo, no te quiero Entonces decir... estamos de acuerdo. Sí. No estamos tan de acuerdo, porque voy a llegar a la parte en que estamos de acuerdo. Es que faltan los elementos intelectuales alternativos. Nosotros tenemos que mostrar qué propuestas de país mejoran los problemas que están dando vuelta. Para que tú puedas hacer una propuesta. 2 segundos, necesitamos poner esos elementos intelectuales alternativos a la visión que está poniendo la izquierda más extrema, para que la gente por lo menos pueda elegir. Hoy día no hay que elegir, hay solo uno. Falta relato. Lo que estás diciendo no, más que relato, ideas, alternativas, argumentos. La idea alternativa... Para que se puedan plantear ideas tiene que haber paz. Porque cuando hay una masa anárquica y de violentistas gritando, no se escucha ninguna idea. Y cuando tienes medios de comunicación faranduleros, que lo único que hacen es pontificar a través de sus comunicadores, diciendo marcha pacífica. Perdón, ¿qué marcha pacífica soporta que incendien a 2 carabineras? En ese momento se habría parado toda la gente y haber dicho, se suspende esto hasta que estos violentistas no estén presos. Eso es lo que está faltando en Chile hoy día. Tenemos que ir a una pausa, vamos a seguir discutiendo este tema y mucho más. A la vuelta, saludar a nuestros auspiciadores. Les quiero contar que comenzó la Copa Enel 2019, el único torneo infantil que cumple con el sueño de viajar a Italia a jugar frente al Inter de Milán, acompañados del gran capitán Iván Zamorano. Recordarles también a nuestro nuevo auspiciador, y le damos la bienvenida a nuestro nuevo auspiciador, Grupo de Carnicería de Escudero, con sus 3 marcas. Es muy difícil, es muy arriesgado llegar a una situación donde tú no eres parte de la solución, sino que eres parte de la confrontación al problema. Yo creo que en este minuto, reconociendo que la situación de la Constitución no cambia en nada las demandas sociales de los chilenos, no va a ayudar en nada, pero sí va a descomprimir, yo creo que el gobierno puesta en esa situación, mejor que la lidere a que sea llevado a empujones, mejor que la lidere y sobre todo para proteger los quórums y que se haga donde la Constitución está establecida a cambiarse, que es dentro del Congreso. Nada de comisiones mixtas, de asambleísmo. Lo único que el asambleísmo, las comisiones mixtas y esta de gente escogido dedo, lo único que va a hacer es lograr bajar los quórums, de manera que no tengamos algo que sea razonable para 2/3 de los chilenos. Va a ser que una minoría decida por una mayoría de los chilenos, una minoría circunstancial, y yo creo que el gobierno tiene una oportunidad aquí de descomprimir liderando, y creo que eso puede hacer un gran cambio, pero advirtiéndole a la población que un cambio constitucional no va a resolver ninguno de los problemas sociales. Si mañana escribimos en el papel que todos tienen derecho a la vivienda, no todo el mundo va a tener vivienda. Pero solo que no va a descomprimir. ¿Tú crees que no va a descomprimir? No va a descomprimir, porque esto es infinito. Si Lagos pensó... Ahora sí estamos de acuerdo, Patricio Ortigoitía. Sí, pues. No va a descomprimir nada. Si esto fue lo mismo el año 2005. O sea, cuando Lagos hizo las modificaciones a la Constitución, dijo, por fin tenemos una Constitución que nos representa. Se abrazaron todos, y hoy día el tema es la Constitución, esa misma que firmó Lagos. Lo que pasa es que después... Pero si la Constitución hoy día es como Pinochet, es como resucitar a Pinochet, en eso estamos de acuerdo. Por eso va a venir otra discusión, entonces va a ser la discusión que esto lo hicieron entre 4 paredes, que lo hicieron no sé quién, porque no se eligieron, porque esta Constitución, así como quedó, como haya quedado, va a ser insuficiente porque no tiene infinitos derechos garantizados. Entonces esto es infinito. Si tú, desde el momento en que tú aceptas que la discusión sea la Constitución como garante de los derechos infinitos, entonces nunca va a estar eso en la Constitución y por lo tanto va a estar siempre abierto y siempre va a ser insuficiente. Al revés, le va a haber creado los pasos para el paso siguiente. Esa es mi opinión. Bueno. Y yo comparto esa opinión. Bien. Porque la demanda es infinita. Cuando tú tienes un partido comunista que se organiza para llamar a una huelga general para paralizar el país, porque estos tipos no andan con chicas, no dicen, oye, nosotros en las urnas les ganamos, somos mayoría. No ganaron en las urnas. Si su candidato perdió, la candidata del Frente Amplio perdió. Y hoy día es la activista número 1 de estas supuestas marchas pacíficas y no es capaz de condenar las molotov que recibieron las mujeres carabineras. Levanta la voz contra el centro de tortura supuestamente instalado en la estación Baquedano. Desmentido y no dice nada. Dice, hay violación sistemática de los derechos humanos en Chile y sale el presidente del Instituto de Derechos Humanos a decirle que no es así y no dice nada. No, pero voy, te corrijo, José Antonio. Hoy día hace un matiz. No, dice simplemente que no lo puede descartar. Sí, pero a lo
que voy es que la irresponsabilidad de algunos líderes políticos es infinita, y la demanda del Partido Comunista frente a la calle, frente a la violencia, no va a terminar nunca. Porque si tú miras lo que, por ejemplo, hicieron en Bolivia, Asamblea Constituyente, y hicieron la Asamblea Constituyente, ¿y sirvió de algo? De nada. Porque a ellos les interesa el poder total, tomado por la fuerza, no por la democracia. Porque nosotros lo que hicimos en la última elección es ganarles democráticamente hace 2 años. Se eligió un proyecto para sacar adelante el país que ellos no pudieron sacar adelante por mucho tiempo. Ellos fueron cultivando en gran medida los extremos de pobreza, porque a la izquierda le interesa la pobreza. Si tú miras cualquier país dirigido por los comunistas, ninguno ha generado mejor calidad de vida. Y a ellos les interesa mantener todo el poder en sus manos y usar el asistencialismo para controlar a las personas, y las personas se van acostumbrando, y eso no nos podemos rendir. Y eso requiere un liderazgo, y el liderazgo hoy día tiene que ejercerlo primero el presidente, y yo insisto, tiene que llamar a sus políticos y decirles: miren, aquí los primeros en dar el ejemplo van a ser ustedes, voy a ser yo voy a renunciar a mi dieta permanente como expresidente y la voy a suspender. Ustedes van a suspender a todos los parientes que tengan. Ustedes se van a aplicar ahora que rebajemos el número de parlamentarios en el Congreso. Nada de que primero la dieta, no. Primero, la gente, si yo te aseguro que le preguntamos a la gente hoy día, le damos 2 alternativas, y ojalá la academia lo hiciera así. ¿Qué prefiere usted? ¿Cambio de constitución o 100 diputados? ¿Por qué la academia no hace ese tipo de preguntas? ¿Y por qué hace siempre esas preguntas insidiosas? ¿Usted está de acuerdo? No sé qué, la cuestión. No, pregunte derechamente. Parlamento más pequeño y luego discusión de nueva constitución. Bueno, usted quiere término a la violencia, a los saqueos y a los incendios. Te aseguro que la gente tiene sentido común. Pero si el presidente no lidera él la agenda primero política y dice: esto depende de mí, todos los cargos de confianza que estén ocupados por parientes de políticos se acabaron, para afuera. Después, revisemos quiénes son los dirigentes de los organismos públicos, porque está la CUT, la ANEF, todos los organismos públicos marchando. ¿Y qué deberían estar haciendo? Sirviendo a los chilenos. Si los funcionarios públicos son esenciales para el desarrollo y el crecimiento del país, ¿ellos creen que le están mejorando la calidad de vida a las personas cuando no atienden en algún servicio público? Están perjudicando a los chilenos, están pasando al lado de los antipatriotas. Porque si quieren cambios reales, primero Chile tiene que progresar, y para que progrese la gente tiene que poder ser atendida. Hablamos aquí de las pymes. Bueno, aquí no solamente las 4.000 que sufrieron saqueos, todos aquellos que hoy día, por ejemplo, estaban abastecidos en sus restaurantes, en sus hoteles para atender al público y no van, esas personas tienen que pagar igual los productos que compraron y ya no los pueden vender. Esto es un efecto dominó gigantesco. Oye, eso es así. Es así. Pero yo te quiero decir que es peor que eso. Porque yo creo que una parte de esto es lo que está pasando en el corto plazo, porque todos sabemos... Habla cerca del micrófono para todos, ¿no? Todos sabemos que con 2 semanas de paralización se produce una crisis económica, eso es obvio. Y que esta crisis, mientras se prolongue la violencia y además parte de la destrucción que ha habido, que impide la recuperación de los negocios, eso va a continuar también. Pero yo creo que más complicados son los efectos de largo plazo, porque se ha instalado demasiadas malas ideas. O sea, y cuando te digo demasiada mala idea, está como muy obvio que hay que subir mucho los impuestos para hacer crecer mucho el Estado, porque lo que está detrás finalmente es la idea de que el problema es solo de distribución. Es como que la torta siempre va a estar ahí, la misma torta, y tenemos que ver cómo distribuirlo. Y el problema es que la torta hay que ir a hacerla todos los días. Y lo que tenemos que ver es cómo haya más torta. Y esa discusión de cómo haya más torta, yo te digo de verdad, yo te escucho a ti y te digo los que pueden estar más distantes a las propuestas de la calle hoy día, y no dicen nada del impacto económico de esto. Yo creo que es súper importante decirle, yo escuché a un señor en la radio, en televisión, que decía, es que yo gano 350.000 pesos y no llego a fin de mes. Yo creo que hay que decirle a ese señor que con las medidas que están tomando, probablemente él va a tener que ver cómo se la arregla con 300.000 o con 250.000, porque hay que quedar más pobres, porque todos vamos a quedar más pobres. Entonces hay que levantar cuál es la estrategia de propuesta para que el país tenga una torta más grande. Primero decirle a la ciudadanía que la mayor parte de la torta se la come el Estado, se lo comen los operadores políticos, se lo comen los que están marchando hoy día en la calle, que no trabajan para los demás como para lo que fueron contratados. Ellos son
son servidores públicos y se están sirviendo ellos mismos. Entonces, la torta hoy día se la está comiendo en su gran mayoría el Estado. Pero eso lo tienen que decir los líderes de nuestro sector. Y lo que a mí me molesta es que veo en los matinales a todos ofreciendo más. Esta es como una súper oferta. Eso es, pues. Bueno, y no hay. Por eso. Y no va a haber. Y eso es lo que nosotros tenemos que con responsabilidad decir. Si aquí la Constitución no es como una receta mágica que va a cambiar todas las cosas al día siguiente. Y están tratando de anestesiar a las personas. Así es. ¿Y la anestesia les va a durar cuánto? ¿Un año? ¿2 años? ¿Qué va a haber después? Va a haber un par de años donde la gente va a estar discutiendo la elección de la Asamblea Constituyente, lo que sea, los cambios en la Constitución, donde van a ir a los matinales las propuestas de derechos infinitos que están alguien. Después va a haber probablemente un plebiscito absurdo de constitución entre derecho infinito y Venezuela, porque todo va a ser una caricatura absurda. Y después de eso vamos a estar peor. Y a los comunicadores sociales hay que llamarlos a la responsabilidad. El otro día es que le están pidiendo a gente que no tiene la capacidad para elaborar la alternativa. Pero hay que cuestionarlos, hay que decirle, mira, tú quieres ¿cuál país sudamericano como ejemplo? Y yo te pago el pasaje para que te vayas para allá. El otro día le ofrecí un pasaje a un amigo mío, locutor radial, a Cuba, y me lo aceptó. Y le dije, no fui yo. No, fue a Roca Balbuena, en la radio La Clave. Le dije, si yo te pongo $1 millón sobre la mesa, ¿tú te vas a Cuba? Inmediatamente. Le dije, ¿de qué voy a vivir? Bueno, pesco. Sí, pues, porque allá no tienes ninguna radio donde vaya a poder trabajar, porque hay una sola radio, no hay ningún canal de televisión donde pueda trabajar, porque hay un solo canal de televisión y hay un solo diario. Ese es el modelo que quiere proponer el Partido Comunista. Bueno, ese es el modelo que yo no quiero, y para eso se requieren personas que se atrevan a decir las cosas con fuerza y con liderazgo. Nos queda nada, José Antonio Caz. Salió la última encuesta Criteria y efectivamente demuestra la última encuesta Criteria que todos pierden. Ahora se mantienen sus posiciones relativas. Sigue Joaquín Lavín liderando, cayendo del 17 al 14%. Beatriz Sánchez cae fuerte, del 14 al 10%. José Antonio Caz sigue en tercer lugar, cae del 12 al 9%. Daniel Jadwe, fíjate que sube un punto, que eso debe ser en el error muestral. Felipe Cast baja un punto, Osandón se mantiene en 3 y no hay nadie más. En definitiva, lo que quiero decir es que esto no cambió el panorama de liderazgos que hay en Chile o de ausencias de liderazgo, y que en definitiva nadie del mundo político se da cuenta que en definitiva es una queja contra la política, como tú bien has dicho, José Antonio Caz, con quienes tienen cargos hoy día políticos. Esto es una queja masiva del país contra la mala política. No, yo les pido a los políticos de mi sector que den el ejemplo, y aquellos que estén en cargo de confianza y que sean parientes váyanse para la casa. Sería bueno publicar un listado de la gente que tiene parientes en el Estado, porque yo creo que nosotros tenemos que predicar con el ejemplo. La única manera que nosotros sí podemos sacar el pizarrón a la izquierda, porque la izquierda tiene colapsado este gobierno de parientes de los que fueron gobierno en su momento. Está lleno de operadores políticos de la izquierda. Pero para que tú puedas apuntar con el dedo al otro, primero en tu sector, no tienen que haber ejemplos que te puedan sacar en la cara. Exactamente. Muchas gracias, José Antonio Caz. Muchas gracias, Patricio Ortigoitía. Muchas gracias a nuestros auditores. No pude haber demasiados mensajes en Facebook Live, no pude conectárselo hoy día. Les recuerdo que quédense conectados con la radio, porque ya viene La Mirada Libero, y nos vemos mañana en otra edición de Directo al Grano. Que tengan un muy buen día.